Bueno, yo te paso otra vez, Mercedes, para entrar en nuestro tema de en las jubilaciones, que es el tema candente de esta semana, porque se aprobó finalmente, pese a la movilización ciudadana importante, pese al inmenso calor que hizo, en fin, todo eso, y ahí estaban jubilados, trabajadores, gente de tercera edad, sufriendo el calor, pero diciendo no a la ley de la superintendencia de jubilaciones, pero finalmente se aprobó a tambor batiente, sin discusión, sin debate público, en abierta contradicción con nuestra Constitución Nacional. Mercedes. Así es, Ricardo. Bueno, justamente hay demasiada información sobre eso. Yo le invito a la gente que quiera ver lo que fue esa movilización a entrar en el canal de Tarima Digital PI, porque estuvimos transmitiendo en YouTube y en Facebook, y también en el Facebook de Ricardo Canese, estuvimos transmitiendo todo ese encuentro. Inclusive le acompañamos a los presos en la agrupación especializada hasta que salieron. Tuvimos los testimonios de la Fiscalía, la Policía. Bueno, todo eso van a encontrar en nuestros canales en Tarima Digital PI. Y bueno, realmente fue, para mí fue muy fuerte, porque encontré y le entrevisté a personas jubiladas con ese calor que hacía, ¿verdad? Defendiendo lo que deberíamos defender todos, porque este no es un tema, como varias veces dijimos, solamente de las personas aseguradas o jubiladas, sino de la ciudadanía en general, por los antecedentes que tenemos de lo que pasa cuando se mal usan los fondos jubilatorios, que se produce una corrida bancaria a la Gran 7 y la quiebra masiva de bancos, como fue en la época de Guasmosi, ¿verdad? Entonces, verle a ellos que se estaban movilizando, por un lado también me da esperanzas de que vamos a seguir movilizándonos, porque tenemos que hacer que esa ley se derogue. Y ahí creo que podemos debatir varias propuestas con los compañeros que se van a conectar enseguida, Eduardo y Adolfo. Pero ahora queremos darle la entrada a Adolfo, que ya está ahí, Adolfo Villalba, que es secretario general de Citrande y además coordinador del Frente Sindical y Social. Muy buenas tardes, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ingeniera Mercedes. Buenas tardes, ingeniero Ricardo Canese. Un placer estar con ustedes, compartir con ustedes esta tarde calurosa del domingo. Así mismo, realmente un calor muy intenso que está superando todos los récords. Creo que en la ANDE también ya se superó varias veces el récord de consumo este año, ¿no es cierto? Buenas tardes, Sí, Adolfo. casi todos los días. Un placer. Bueno, eso es algo que no había pasado antes, así que la gente que niega el cambio climático, bueno, ahí tiene algo que no pasaba antes. Antes, una vez al año nomás se superaba el récord, ¿verdad? Una, dos veces máximo. Ahora cada Esta semana creo que 3 veces seguido se superó. Todos los días se iba superando. Sí, realmente. no, es una cuestión que no se puede negar. Bueno, Adolfo, fue una semana súper intensa. Yo creo que si bien no se logró parar la aprobación de la ley de jubilaciones, sí, gracias a la organización de ustedes, su conducción se pudo mejorar, por lo menos ese texto, y que la gente sea más consciente de todo lo que esto significa, ¿no es cierto? Entonces, quizás, Ricardo, no sé si empezamos preguntándole un poco a Adolfo qué es lo grave de este proyecto de ley, como para que la gente también tenga primero la información y después ya pasamos a ver qué podemos hacer para revertir esta situación. Pues, efectivamente, ingeniera, así como dijiste, se hizo algunas modificaciones. Sigue preocupando algunas cuestiones, algunos artículos de esta ley. Lo más grave es seguramente la gobernanza que va a haber, que sabemos que va a estar en manos finalmente otra vez del gobierno, del poder de turno, que va a tener, prácticamente va a manejar la superintendencia y a través de la superintendencia las diferentes cajas de jubilaciones. Entonces, estamos todos expectantes. Creo que se le dio la posibilidad al gobierno de poder entrar en la gobernanza de las diferentes cajas, regular, reglamentar, y estamos preocupados de cuál va a ser la idea del gobierno a la hora de reglamentar esta ley, a la hora de aplicar en el momento que entre totalmente en vigencia.
Creo que lo más preocupante que quedó al menos es esa parte de la posibilidad de la pérdida de autonomía de las cajas. Esa sería en este caso lo que más nos preocupa, porque este gobierno tiene muchas herramientas, se ha munido de herramientas como la prensa, que tiene varios canales, el expresidente. Entonces ellos, de acuerdo a su interés, también van hablando y van poniendo temas, instalando alguna vez en algunos casos mentiras, y uno se va leyendo de acuerdo a esa situación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las mentiras que uno va viendo en su periodista alquilado, uno se da cuenta cuál es la idea del gobierno. Entonces, nosotros en la ANDE estamos muy expectantes, estamos preocupados, un poquito menos después de las modificaciones, pero igual seguimos estando expectantes, porque en los próximos meses o años seguramente que vamos a ver la verdadera intención, si realmente puede supervisarnos más o no. Asimismo, por eso es muy importante que se trabaje por la derogación de esta ley. Bueno, es importante también comentar que Adolfo Villalba, secretario general de Citrande y coordinador del Frente Sindical y Social, estuvo encabezando las movilizaciones, trabajando para que justamente estas movilizaciones puedan reflejar esa indignación ciudadana, que vamos a ver enseguida un video también donde le escrachan a Santi Peña. Ya Santi Peña no va a poder salir a la calle después de lo que hizo ahora, ¿verdad? Y bueno, es así de rápido, no pasaron ni 120 días creo que de su gobierno y ya está realmente ganándose el repudio general. Y así fue que en una de las movilizaciones caíste preso, Adolfo, estuviste en la agrupación especializada. Comentanos un poco cómo fue esa represión. Sí, realmente por primera vez en mi vida me ha tocado ser arrestado, y entiendo que de repente uno como dirigente está expuesto a esa situación. En un momento dado, cuando fue aprobado en la Cámara de Senadores el proyecto de ley, hubo una represión. Los compañeros empezaron a explotar petardos arriba, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo una represión con gases lacrimógenos, balín de goma y todas esas cosas. Y realmente hace mucho daño el gas lacrimógeno. A mí prácticamente me dejó desactivado. Como yo tengo problemas también de mi pierna, ¿verdad? Que tengo prótesis. Entonces me refugié ahí en la plaza en un lugar y la policía empezó a venir. Y en una de esas, ¿verdad?, nos alcanza a nosotros y estaba conmigo 4 compañeros más. Y todos fuimos arrestados, sin ninguna explicación, ¿verdad? No, nosotros no en ningún momento nos opusimos resistencia, en ningún momento respondimos. No es que agarramos piedra y le tiramos que a la policía, ¿verdad? Estábamos ahí tranquilos, pero bueno, ya fuimos arrestados, esposados y llevados a la comisaría, empilado todo como bolsa de papa ahí en la patrullera. Realmente fue selectivo, Adolfo, porque los 30 arrestados que eran varones eran de Citrande, ¿verdad? Los 30 eran de Citrande, exactamente, sí. Muy selectivo, porque la gente había de todo, ¿cierto? Había una mayoría de Citrande, pero aunque sea por una cuestión estadística, hubieran caído 2 o 3 que eran de otras organizaciones, ¿verdad? Y más una señora que estaba dando agua, no sé qué. Estaba una señora que estaba dando agua, tenía su conservadora que fue arrestada también. Realmente no tenía, entiendo yo, no tenía nada que ver, o sea, estaba ahí como apoyo, ¿cómo se dice? Apoyando ahí a la gente con agua y compañía, ¿verdad? Y nos encontramos todos en la agrupación especializada con los compañeros, pero todos los compañeros estaban con nosotros. Sabemos que esto puede ocurrir, no nos va a milanar por eso. Nosotros igual vamos a estar siempre alertas para cualquier movilización.
y también fue fundamental la asistencia de los señores senadores, tuvieron algunos diputados, la senadora Esperanza, que siempre está con nosotros desde que soy dirigente. Debo reconocer que la senadora Esperanza siempre estuvo con el trabajador en todo momento, por lo menos para decirte no puedo conseguir nada, te recibe, ¿verdad? Pero te recibe. Entonces, son la gente que vale la pena, que nosotros los trabajadores tenemos que empezar a mirar un poco quién está con nosotros y quién no, ¿verdad? Y eso también ayudó para que en la agrupación especializada no haya abusos, que no se hayan sobrepasado sobre nosotros, y estuvimos asistidos en todo momento también por la prensa y los compañeros que siguieron resistiendo en la plaza y luego en la ANDE hasta que se nos libere, ¿verdad? Bueno, ahí Ricardo, es muy importante que todo lo que dice Adolfo se puede verificar en el YouTube de Tarima Digital PI, donde le entrevistamos a Esperanza, a Raulito, a Alexandra Sena, también estuvo el senador Eber Villalba, y se contradijeron ahí totalmente entre la fiscalía y la policía. Realmente estaban a punto ya de violar garantías procesales con ustedes. Así que fue, como decís, muy importante la presencia de toda la prensa, de los colegas, ya vamos a decir ahora, desde Tarima Digital PI, y también de los medios, de los senadores y diputados. Ricardo, te paso el micrófono para la siguiente pregunta. Claro, Adolfo, ¿qué viene ahora? Pues realmente los riesgos, como señalaste, son bastante grandes. De hecho, el gobierno está pretendiendo fondos para sus proyectos, entonces está el riesgo de que los fondos previsionales, de una u otra manera, vos estabas señalando justamente que las cajas perderían su autonomía o tendrían restringida su autonomía por lo menos, o recibirían directrices, porque finalmente esta ley de superintendencia va a permitir al Estado, a Santiago Peña, administrar, no solamente supervisar, como dice la ley, sino administrar las cajas, dar directrices claras. Y bueno, ¿cuál es el riesgo que efectivamente se terminen perdiéndose los fondos, como ocurrió durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi? Juan Carlos Guasmosi también, como él planteó, estaba todo muy bien, o sea, los fondos del IPS iban a rendir más dinero, el asegurado del IPS iba a ganar, lo mismo el asegurado de la caja bancaria. Bueno, tuvieron enormes pérdidas, y ni qué decir el Banco Nacional de Trabajadores, que también se presentó que, bueno, el Banco Nacional de Trabajadores iba a prestar para que haya mejores beneficios para el trabajador, y bueno, el trabajador se quedó cero, sin ningún recurso de por vida, ni siquiera se le devolvió, porque tendría que habérsele devuelto ese 1% que fue puesto por todos los trabajadores durante décadas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué riesgo hay que se repita esa mala experiencia del gobierno de Guasmosi con este manejo que puede hacer sobre todo en actividades de alto riesgo? Porque muchas veces se quiere decir, no, bueno, tiene que tener un rendimiento, vamos a poner en actividades de alto riesgo, bueno, o de cierto riesgo, y ahí entonces después nadie se hace responsable y se pierde. Entonces, ¿qué riesgo? Y sobre todo, y la segunda pregunta, ¿cómo ven ustedes en el frente sindical y social para impedir que ocurra eso? O sea, ¿qué se podría hacer? O sea, la derogación de la ley es una alternativa, o es ¿qué se puede hacer para evitar ese riesgo para los fondos previsionales? Primeramente, ingeniero, nuevamente buenas tardes. Y sí, primeramente, ingeniero, a lo que dijiste, el riesgo que corre, estaba escuchando esta mañana temprano en el programa de La Lupa, donde de repente se estaban acordando de nuestra caja, de algunas cajas, se estaban acordando de la caja bancaria cuando quebró. Y nosotros corremos el riesgo, creo yo, por la característica de este grupo que hoy maneja el país, que de repente se tomen decisiones solamente porque uno le confrontó. Porque cuando se acuerda de la caja de la ANDE,
Entonces, hoy, por supuesto que la caja de la Ande está en la órbita del cartismo porque Citrande fue el que estuvo en la cabeza de esta resistencia. Entonces me estaba diciendo a mí mismo, ahora con ganas de responderle a Luis Vareiro, cuando se acordó que porque no existía la superintendencia, quebró el banco, o sea, quebró la caja bancaria, y que nosotros invertimos el 75% en los afiliados, en el préstamo a los afiliados. Sin embargo, justamente la caja bancaria, una de las razones por la cual ha quebrado fue por las malas inversiones, y generalmente las malas inversiones se hacen prestándole a grandes empresas o comprando bonos de compañías, porque prestándole a los compañeros el 99,9% de seguridad tiene de retorno en la caja. Nuestra caja al menos es así, porque directamente está en primer lugar en orden de descuento y no te presta luego si no te va a poder descontar. Hay todo un sistema de cálculo y sí o sí te presta la cantidad que te puede descontar. Entonces sí o sí pagas. No hay lo que tú ahí. Es una garantía de que vas a tener ganancia, pero el día de mañana que vengan y te obliguen a invertir en otra cosa y dejar de invertir en algo tan seguro y también rentable, porque no es seguro nomás, es rentable también. Entonces, eso es lo que podría empezar a fundir a nuestra caja. Entonces, nosotros, por eso, por lo menos dentro de la ley, entendemos nosotros que la parte de préstamos afiliados dice que no tiene límites, pero también hay riesgo de que el superintendente reglamente y ahí sí ponga límites, por ejemplo. Y seguro que si eso ocurre, vamos a movilizarnos otra vez. Entonces, para nosotros es muy importante eso por dos razones. Uno, porque los compañeros, por una cuestión social, la caja nosotros prácticamente ha hecho posible que tengamos nuestra casa propia y todas esas cosas, pero también la caja gana mucho, tiene una ganancia, una utilidad muy grande a través del préstamo a sus afiliados. Y no hay atrasos. Eso es lo importante, ¿verdad? Estaríamos hablando de otras cosas si hay una morosidad del 30%, 40%, ¿verdad? Pero eso no ocurre. Y esas son las cuestiones peligrosas, como te dije, estamos en manos, como ya dijiste recién, ingeniero, que no solamente va a supervisar, sino más o menos va a tener el rol de administrar, porque desde el momento que puede reglamentar, incluso si uno va a modificar su proyecto, va a modificar su carta orgánica, tiene que ser con el consentimiento del supervisor. Entonces, es de alguna manera un superadministrador, no es solamente supervisor. Entonces, después tenemos también el peligro de qué va a pasar con los bienes de IPS, con la excusa, la gente, las centrales vendidas y todo, hablan de que hay muchos bienes ociosos, pero dentro de esos bienes ociosos te pueden agarrar y vender un manzana té y compañía, ¿verdad? O alguna propiedad de valor también, ¿verdad? Esas son las cuestiones peligrosas que tenemos que estar muy atentos. Eso es en cuanto a la primera pregunta, ingeniero, ¿verdad? Y el segundo sería, ¿qué vamos a hacer? Adolfo quedó, Ricardo, no sé, quedó una pregunta pendiente, Ricardo, ¿verdad? Sí, no, ¿qué hacer? Digamos, un poco, yo le preguntaría el Frente, ¿cierto? Yo entiendo que mañana, Adolfo, el Frente Sindical y Social va a tener una reunión donde creo que van a debatir justamente el qué hacer. Y ahí consulto, o sea, una posibilidad es buscar la derogación de esta ley, ¿no es cierto?, ante el riesgo, como evidentemente toda la ciudadanía intuye, ve y hay evidencias de que hay un riesgo al coartarse la libertad de las cajas y al buscar una
una utilización de esos fondos previsionales como sea, ¿no? Por la necesidad que tiene el gobierno de sus, digamos, de realizar contratos y otro tipo de negocios. Bueno, inclusive se puede usar para alianzas públicos-privadas y todo ese tipo de cosas, no solamente, hubo una cierta limitación para que sea prestado al Estado, pero bueno, puede ser prestado a entidades privadas que entren dentro de APP o para actividades. De hecho, el IPS en la época de Osmosis prestó a empresas privadas, ¿no es cierto? O sea, hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Pero bueno, la primera cuestión sería entonces esa, Adolfo. Hay posibilidad de pensar por lo menos en una derogación de esta ley de superintendencia de jubilaciones. Esa sería una primera cuestión. Y ahí, bueno, posibilidad de ya sea pensar en un referéndum o en una inconstitucionalidad, quizás otras vías, ¿no es cierto? Y la segunda cuestión, bueno, ¿cómo? Claro, también habría una posibilidad de buscar justamente enfrentar, digamos, la labor de la superintendencia, marcarle un poco la cancha, o sea, no ir a la inconstitucionalidad o no plantear un referéndum, sino darle un seguimiento. Y después, ¿qué se viene? La otra cuestión, ¿qué se viene con todo esto? O sea, ¿qué están viendo ustedes como Citrande, como Frente Sindical y Social, en cuanto a desafíos para los trabajadores, para los jubilados? Porque, bueno, obviamente esto no se va a quedar un poquitito aquí nomás. Yo creo que vienen también con otras ideas y lo estamos viendo un poco a nivel internacional también. Entonces, esas son, claro, bueno, ahí está la noticia de lo que ocurrió ya en el pasado, y de hecho este es un gobierno bastante parecido al gobierno de Juan Carlos Guasmosi, donde el IPS, la caja bancaria, el Banco Nacional de Trabajadores fueron vaciados, ¿no? Fueron vaciados. Entonces, ¿qué nos puede decir en cuanto al futuro, entonces, Adolfo? El fraudulento Guamosi. Eso sí, ¿no? Que quebró a medio país, ¿no es cierto? Nosotros creo que tenemos que, ingeniero, sentarnos y hablar con cabeza fría, de no dejarnos llevar por la pasión, por la emoción, pues no ganamos nada. Entonces yo eso le estoy diciendo a mis compañeros, vamos a sentarnos a hablar, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que unir a más personas. La cuestión es que tenemos que buscar algo en común que a todos nos interese para tener fuerza. Si uno le trae a una organización campesina, por ejemplo, no traerle para sumar solamente, ¿cómo se dice? La etiqueta esa, ¿verdad? Sino que nosotros le podemos ofrecer y que ellos nos pueden ofrecer. Por ejemplo, ellos tienen sus reivindicaciones, lo mismo con los diferentes, con los sectores, con otros sectores. En cuanto a lo que es la ley de superintendencia, creo que ya mencionaste las opciones, ¿verdad? Buscar la derogación, inconstitucionalidad o marcarle al gobierno en cuanto a lo que es la aplicación. Yo creo que el tema de la derogación en este momento al menos uno tiene que ser realista, que sería como ir a presentar para la ciudadanía, pero no va a ser algo efectivo, pero no hay números en este momento. Ahora, los tiempos también cambian y la política también tiene su momento, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento lo que tenemos que analizar bien, organizarnos bien para que cuando tengamos que reiniciar la lucha, estemos fuertes, estemos unidos, porque no es solamente el proyecto del gobierno. El gobierno tiene varios otros proyectos que a lo mejor le va a perjudicar a mucha gente también. Y nosotros no podemos estar ausentes. Y tenemos un problema muy grave también los trabajadores, lastimosamente, que los dirigentes principales de las centrales en este momento
están con el gobierno. Ellos tienen la insignia, tienen la institucionalidad, entonces nosotros tenemos que buscar otro camino, porque con ellos no vamos a contar, a no ser que nosotros nos inmiscuyamos y entremos en unas elecciones y le ganemos a ellos y ocupemos nosotros ese lugar, ese espacio, ahora agarremos la institución. Pues yo, como joven sindicalista, siempre creo que eso es importantísimo, que nosotros empecemos a tomar las instituciones para utilizar a favor del trabajador. Entonces, en el caso nuestro de Citrande, estamos el debate en febrero, que vamos a tener nuestro consejo de delegados. El debate, uno de los debates principales es si continuamos o no en la CUT-A, por ejemplo. Tengo entendido que en agosto hay elecciones en la CUT-A. Si a mí me preguntas, yo preferiría quedarme en la CUT-A, entrar y competir y sacarle a estos traidores de ahí. Y tener nosotros esa institución tan importante a favor del trabajador y no a favor de los oportunistas. Nosotros, al menos en Citrande, siempre fuimos así, ¿verdad? Dijimos, no vamos a renunciar, vamos a agarrar el sindicato si no estamos de acuerdo, vamos a presentarnos y vamos a tomar el sindicato. Entonces, ese sería un avance, porque si uno no tiene, nosotros podemos reunirnos ahí al frente sindical, pero nosotros tenemos reglas de juego, ¿verdad? Tiene la Constitución, cómo se hace la huelga general, de qué manera uno tiene que actuar. Entonces, si uno no prepara eso, no tiene eso, entonces nos vamos todos en la reunión nomás, en catarsis. Tenemos que estar en Baraí, bro. Es importante también tener el abrigo institucional de las instituciones que en este momento lastimosamente son ocupadas por gente que no representa a los trabajadores. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que fortalecernos. Vamos a seguir hablando con los camioneros, con distintos grupos de personas, con los campesinos. Yo creo que marzo es un mes estratégico para el 2024. Entonces, ahí para esa fecha hay que ver un poco cómo está la cosa y qué acciones podemos tomar. Entonces, yo creo que hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es ir fortaleciendo, ir hablando y sobre todo que se organicen, nos organicemos los gremios para poder fortalecernos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que falta de repente en los diferentes gremios, lastimosamente. Falta que se organicen mejor, que se maneje mejor para poder tener también más acompañamiento de los afiliados. Eso para mí es lo que hace falta y eso fue uno de los motivos por la cual este tema de la superintendencia a lo mejor no se pudo atajar del todo, ¿verdad? Pero sí, no fue en vano la movilización. Fue muy importante, se consiguió, se puso en vilo al gobierno, se demostró que no son tan poderosos como se pensaba, no es que no se puede hacer nada contra ellos, se puede hacer. Y estamos hablando de 4 meses de gobierno recién, ¿verdad? Y sin embargo, para aprobar esta ley con todas las herramientas que tienen, nosotros escuchamos incluso que hasta en avión se fueron a traerle a 2 diputados para tener quórum. Entonces no fue fácil el partido para ellos, ¿verdad? Son 4 meses de gobierno. Generalmente un gobierno, el primer año es muy popular. Y este está antes de 6 meses o medio ya tambaleando, ¿verdad? Bueno, y justamente hablando de eso, Adolfo, antes de continuar y dándote tiempo también para que te hidrates, porque realmente el calor está muy intenso, vamos a ver un poco este escrache que le hicieron ayer, ¿no? Me parece que le hicieron ayer. Santiago Peña, ¿verdad? Está en la mira, ya no va a poder irse más a comer por ahí, y bueno, merecido realmente. Vamos a escuchar un poco.
Ahí vemos entonces cómo la gente también ya no le perdona. Y eso le pasa por querer hacerse el dictador, ¿verdad? Porque realmente no le costaba nada darle tiempo al debate. 11 minutos, Adolfo, para que se apruebe esta ley en diputados. Pero Mercedes, ninguna audiencia pública, un tema tan importante donde tenía que haber debatido. Yo le escuché a una persona que hablaba y dice, yo estoy a favor de la ley de superintendencia, o sea, nosotros no, pero bueno, esa persona sí dice, pero ¿por qué Peña no abrió el debate? ¿Cuál es el problema? O sea, yo creo que además digamos, de todas las críticas que tiene esta ley, hay un ataque a la democracia, nosotros somos no solamente una democracia representativa, sino participativa. Eso manda la Constitución. No es que uno puede, no, manda la participación. Entonces, una ley importante, obviamente tiene que haber audiencias públicas, tiene que haber debate. Yo le estaba diciendo la otra vez a Mercedes y Adolfo, nosotros que somos un poco más viejos, tenemos alguna memoria. En la dictadura de Stroessner, cuando se trató el Tratado de Itaipú, y hubo extensos debates. ¿Qué necesitaba la dictadura? No necesitaba hacer eso, pero fíjate cómo hasta una dictadura tenía digamos, la prudencia de decir, bueno, vamos a debatir ampliamente este tema por un tema importante, para que no se le diga, no, ustedes aprobaron a tambor batiente un tema y no permitieron el debate. Entonces, el dictador permitió el debate, y fue un debate muy, muy abierto, o sea, la prensa le criticó, Lambrena fue en la Facultad de Ingeniería, digamos, nuestros compañeros estudiantes que le respondían al electronismo no sabían ya qué decir, no tenían argumento. Bueno, le pasamos encima en el debate, o sea, la ciudadanía en ese sentido, y el mismo dictador después tuvo que cambiar muchos aspectos del tratado gracias a ese debate, pero acá no, acá a tambor batiente aprobaron. Realmente eso indica, como vos estabas señalando, Adolfo, eso que le hayan tenido que ir a buscar en avión a 2 diputados, indica debilidad, o sea, cuando no se da el debate, cuando se tiene temor a debatir, bueno, ahí ya quiere decir que hay algo, y eso es lo que genera, como se dice, una mala espina, o sea, si no se da debate es porque hay algo oculto. ¿Qué quieren hacer con los fondos previsionales? Esa es entonces la duda se acrecienta. Si hubiera tenido, decir, no, nosotros acá no vamos a hacer nada raro, y bueno, y da un debate, entonces el gobierno tenía que haber dado un debate amplio que no lo dio. Bueno, pero... Así es, Ricardo. Antes de continuar, quiero seguir pidiéndole a la gente que le dé me gusta a esta transmisión, que sigan enviando sus comentarios, sus preguntas y compartiendo. Muchísimas gracias ya en TikTok por los 1200 me gusta. Tenemos un montón de comentarios, así que de a poco vamos a ir leyendo algunos. Y después sería tan interesante, Ricardo, que hagas también con Adolfo, hagan tipo una memoria de lo que fue justamente este vaciamiento del BNT, el uso de fondos de IPS, porque muchas veces no tenemos memoria, pensamos, va a mejorar el control, que es genial que se mejore el control de los fondos jubilatorios, pero en realidad lo que está pasando es otra cosa, otro proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver más lo que pasó en los 90 y fíjense lo que está pasando ahora en Argentina. En Argentina se le advirtió a la gente que la propuesta de Milei era igual que la de Menem. Bueno, y ahora están viviéndolo en una semana apenas. Entonces, nosotros tenemos que mirar mucho la historia para entender lo que está pasando, porque por más buena que parezca una propuesta en las palabras, tenemos que mirar quién propone y cuál es su trayectoria y cuál es su línea política. Y todos sabíamos que detrás de Milei estaba Macri, ¿no es cierto? Entonces, era de esperarse nomás luego ese resultado, ¿verdad? Hubo gente que le creyó y ahora está diciendo que Milei es un mentiroso. Entonces, tengamos también ese cuidado nosotros con quienes proponen controlar los fondos jubilatorios. Por supuesto, todos queremos que se controlen los fondos jubilatorios, todos queremos que la vejez, la tercera esté protegida, pero mucho cuidado con de quién viene y cómo también viene la propuesta. Bueno. Sí, no, yo voy a hacer un breve comentario, después le voy a pedir a Adolfo también que me comente, ¿no es cierto? Claro, esta ley, en el fondo la ley de la superintendencia de jubilaciones pretende eso, justamente la rentabilidad y digamos, el buen manejo de los fondos previsionales. Por eso una superintendencia que no solamente observe, controle, supervise, sino que inclusive administre, o sea, fije pautas administrativas. Y allí hemos tenido ya otros, por eso es importante ver la historia durante los gobiernos de Rodríguez primero y Guasmusi después,
claro, justamente diciendo, no, acá los fondos del IPS tienen que rendir dinero, es importante, y bueno, se fueron liberalizando ciertas medidas y eso llevó al saqueo, ¿no es cierto? Al saqueo y no solamente a los fondos previsionales del IPS, no solo de la caja bancaria, no solo del Banco Nacional de Trabajadores, sino también a los ahorristas. Los ahorristas quedaron, inclusive se formó una asociación de ahorristas estafados en acción, me recuerdo que estaba justamente el ingeniero Miguel Otazú como uno de sus dirigentes, ¿no? O sea, se le estafó a medio mundo, o sea, muchas veces porque no hay nada más rentable para el sector privado que una quiebra fraudulenta, es apropiarse los fondos y quedarse con los fondos, eso es lo más rentable que hay, ¿no? Bueno, pero entonces, una superintendencia, claro, están los inmuebles muy valiosos que tiene el IPS, que tiene la caja bancaria. Bueno, hasta qué punto eso no está en la mira, ¿no es cierto?, para con el con el objetivo de darle rentabilidad, bueno, en el fondo esas cajas pueden perder todo eso que es un respaldo para las jubilaciones de los asociados. Y además viene ese criterio, creo que vos, Adolfo, lo señalaste muy bien, dicen, no, bueno, ¿por qué se le va a prestar al funcionario? El negocio más seguro y más rentable, ¿no es cierto? Porque la persona que está en el caso de Ande, pero también en otras cajas, bueno, seguro lo devuelve porque digamos, tiene un descuento compulsorio y la gente cuida esa línea de crédito. Entonces es muy seguro esa modalidad. Pero bueno, viene con las aplicaciones y con las normas, muchas veces el Fondo Monetario Internacional y otras entidades internacionales dicen, no, eso no se puede hacer. Y bueno, y entonces, claro, ¿quién se apropia de esos fondos? Y las grandes empresas después son las que justamente saquean y roban eso impunemente. Entonces, esa es un poco la historia que ya hemos padecido. Ojo que ha padecido. Hay un oyente también que ha señalado el modelo chileno. Acá está en juego un poco el modelo. Pues algunos señalan de que este es la punta de lanza para implantar el modelo el modelo chileno, que es, digamos, que a diferencia del sistema solidario que tenemos, bueno, finalmente la persona termina perdiendo y le pagan lo que rindió, o sea, le dan a las empresas privadas que administren los fondos, cuando que es del trabajador, ¿no es cierto?, que administran los fondos, entonces empresas privadas administran y después dicen, no, rendió muy poco y bueno, vos en vez de pagarte el 90, 85%, te pagamos el 20% de tu salario porque eso es lo que rindió el capital y punto. Eso es lo que han hecho en Chile, en Argentina y en muchos otros países. Entonces, bueno, apuntando un poco a la experiencia histórica y los riesgos que se están manifestando. No sé qué pensás, Adolfo, un poco de todo eso. Sí. Y no, definitivamente, por lo menos hasta donde yo entiendo, el mejor negocio para la caja es prestarle a los afiliados, ¿verdad? Porque en nuestro caso, por ejemplo, le da una utilidad del 15% y yo suelo escuchar, por ejemplo, que los bonos y compañía son menos de 10%. En un CDA, creo que hoy a IPS parece que le dan 3% nomás luego. Entonces, por supuesto que en esta parte al menos es importante que se cuide ese detalle, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es los fondos de IPS, el problema principal en este país es la confianza. Es por los antecedentes que hay, por el pasado que tenemos. Entonces, por lo que pasó con el Banco Nacional de Trabajadores. Imagínense cómo puede ser que un banco que recibe el 5% de trabajadores quiebre. No tiene sentido, pues. No solamente por grandes sinvergüenzas que al final también salieron impunes, ¿verdad? Entonces, por eso la ciudadanía tiene mucho temor. Nosotros mismos en Citrande también hasta ahora tenemos un dolor de cabeza por culpa del
quiebre del Banco Nacional de Trabajadores, porque resulta ser que a nosotros también se nos embargó todo nuestra cuenta por una demanda judicial que nos hizo el abogado de la quiebra. Y estábamos ahí, ¿verdad? Estamos hace años con un embargo. Entonces, para el que dijo que se acabó el chorro, nosotros la verdad que nos estamos manejando casi con donativos de los compañeros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay nada que ocultar. Y yo la verdad que todavía en esa época era muy joven, ¿verdad? Entonces solamente puedo hablar de la época del BNT, puedo hablar por lo que he hablado con la gente, con mis compañeros, con los dirigentes más antiguos, ¿verdad? Lo que se vivió, el caos que fue, ¿verdad? Lo que le pasó a los ahorristas, lo que pasó con la gente en ese momento cuando se perdieron todos los fondos, y entiendo yo que fue por una inversión que se hizo. También creo que el Banco Nacional de Trabajadores, su gobernanza era parecido a la superintendencia. También había representantes de trabajadores o ñembos representantes de trabajadores jubilados. Fuera eso, y que aprobaron un crédito muy importante que al final salió mal y nadie asumió ninguna responsabilidad. Entonces, por eso es importante también, es importante el control. Nadie está en contra del control, pero ¿quién te va a controlar? ¿Cómo se va a decidir el que te va, quién va a designar a lo que nos va a controlar a nosotros? Y además, ¿qué alcance tiene su función? Esas son cuestiones que nosotros tenemos que discutir todavía, ¿verdad? Y más todavía por la forma que actúa en este momento el gobierno, que atropelló todo. Cuando hace toda la apurada sin debate es porque yo creo que tuvieron miedo con lo que pasó en la primera sesión de la Cámara de Senadores, que se debatió, ahí se dejó debatir, y a las 3 de la tarde por ahí los senadores se retiraron porque producto del debate decidieron dejar nomás sin quórum, no quisieron ser parte. Entonces ahora ya no debatieron más para que a alguien no se le caiga por el camino, ¿verdad? Eso es para mí lo que pasó en diputados y senadores esta vez, ¿verdad? Entonces, a no repetir la historia del Banco Nacional de Trabajadores, eso es lo que realmente tenemos que, porque ese realmente le perjudicó al trabajador en sí, en muchos sentidos, le perjudicó al trabajador económicamente y también mató la fuerza sindical del país. Por lo menos le hirió de muerte, porque en esa época la central, creo que había una o dos centrales nomás luego, y era fuerte, había mucha credibilidad a favor de los dirigentes sindicales, y lastimosamente producto de ese hecho, de la quiebra, de la participación de algunos dirigentes sindicales, a partir de ahí la gente ya no confía también, ya piensa que cualquier dirigente solamente piensa también buscar su beneficio propio. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir de a poco recuperando la confianza de la ciudadanía, de los trabajadores. Por eso yo insisto en que nosotros los más jóvenes tenemos que empezar a tomar las instituciones para poder recuperar la confianza, porque con los mismos de siempre no se puede hacer, no se puede cambiar más con los mismos dirigentes de siempre. Tenemos que entrar la nueva generación en este tema para poder limpiar un poco la imagen. Totalmente. Bueno, estamos hablando con Adolfo Villalba, él es secretario general de Citrande y también coordinador del Frente Sindical y Social. En algunos minutos más también va a entrar el ingeniero Germán Panco, porque ustedes saben que esta semana fue víctima de un laudo arbitral, realmente una cuestión así muy llamativa, extraña, el Estado paraguayo, donde va a tener que pagarle a esta empresa que hizo el fallido Metrobús, ¿verdad? Mota Engil. Entonces sobre ese tema también vamos a hablar.
al final de nuestro programa, pero bueno, tenemos muchísimos comentarios. De nuevo agradecerle a la gente que decía, por favor, dándole me gusta, comentando y compartiendo esta transmisión como medio alternativo. Necesitamos que nos ayuden con el algoritmo porque obviamente que sufrimos también la censura por los temas que tratamos. Y bueno, muchísimas gracias a los 3.700 me gusta y bueno, a los millones de comentarios ya que tenemos en todas las redes sociales. Voy a